Hola, bienvenidos al cuarto capítulo del video podcast del Centro de Estudios en Migración de Todas Partes. Soy Lina Moya, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, miembro del semillero de estudios en Derecho y Migración, y hoy voy a tener una conversación con dos maravillosas personas frente a un tema muy importante y muy pertinente para esta serie de capítulos. Para este capítulo es necesario volver al 21 de febrero del 2022, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia C-055 de 2022, en la cual despenalizó el aborto. Y a raíz de esta demanda, en el tercer cargo aparece un tema fundamental, y es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular. Esta sentencia, producto también de las consideraciones de la demanda, reconoce las particularidades que hacen aún más vulnerable a la población migrante en el acceso a sus derechos con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y además las barreras que impone, desde poder acceder a un centro de salud, lo cual requiere unos estándares de regularización migratoria, los riesgos al tener que acceder a una entidad jurisdiccional o administrativa y también las dificultades que no se ven en el tránsito que estas personas tienen que vivir. Las dificultades al momento de denunciar un delito, una agresión sexual, y cómo esto también puede derivar en un embarazo no deseado y las limitaciones al momento de querer acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, hoy estamos sentados con dos maravillosas personas. Por un lado, estamos con Carmen Cecilia Martínez, y quien es Associate Director de Legal Strategies del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, y con Valeria Pedraza, quien es Staff Attorney de Women's Link Worldwide. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por venir a hablar de este tema tan importante y además, pues, como miembros de Causa Justa, poner sobre la mesa a la población migrante cuando se trata de hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, hoy me gustaría que habláramos un poco de cómo fue el proceso de Causa Justa, cómo fue esta estrategia de litigio para llegar a la Corte, para obtener esta sentencia maravillosa, y que también nos puedan contar en qué momento entra el tema de la población migrante a la discusión, esto cómo pudo alterar de pronto la dinámica en el litigio estratégico, si esto de pronto les hizo reconsiderar o replantear algunos puntos de su estrategia, y básicamente que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia desde el centro. Listo. Bueno, Lina, muchas gracias por esta invitación y es un gusto y un honor compartir con Carmen el espacio. Bueno, yo hice parte de la estrategia del movimiento Causa Justa desde, digamos, los inicios de la redacción de la demanda, entonces puedo hablar un poco sobre cómo fue eso, un poco quizá tras bambalinas, las reflexiones y también la experiencia acumulada que nos llevó a las diferentes organizaciones que hacemos parte del movimiento a presentar esta demanda. Básicamente, bueno, lo que teníamos en Colombia antes de esta sentencia C-055, la sentencia Causa Justa que tú mencionabas al comienzo, era un régimen de causales. Es decir, desde el 2006, en virtud de la sentencia C-355, en la cual también, digamos, fue un litigio liderado por Women's Link, pero también estuvo el Centro, estuvo Católicas por el Derecho a Decidir, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, digamos, todas las organizaciones que históricamente en el país han venido planteando este tema y la necesidad de eliminar el delito de aborto. Allí nos unimos en una estrategia de litigio para pues buscar la despenalización, y la Corte resolvió despenalizar en 3 causales. Cuando la vida y la salud de la mujer está en riesgo, cuando existe una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina o cuando el embarazo es producto de violencia sexual. Y estas 3 causales fueron un avance importantísimo, y esta sentencia fue un hito también a nivel regional, pero a lo largo de los años, pues las organizaciones que te comentaba y bueno, varias organizaciones en el país que trabajamos estos temas, empezamos a ver las limitaciones quizá de ese marco normativo. Entonces empezaron a surgir pues muchas barreras ya en la práctica para que las mujeres efectivamente pudieran acceder al servicio y para que la sentencia se implementara, incluso cuando había mujeres que estaban dentro de las causales cumpliendo todos los requisitos. Entonces, esas barreras, digamos, dieron lugar a que, por ejemplo, se presentaran muchas acciones de tutela
que luego llegaron a la Corte Constitucional, y a través de, pues, de este mecanismo también se construyó una línea jurisprudencial, digamos, bastante sólida, sobre, no sé, barreras que la Corte empezó también a documentar, sobre prácticas prohibidas en la prestación del servicio y reglas para la prestación del servicio. Y, digamos, esta fue una experiencia de muchos años, en las que también, pues, las organizaciones acompañamos casos. Por ejemplo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hace acompañamiento, pues, legal, y también brinda información, y esto nos permitió como acumular también mucho conocimiento y hacer como un diagnóstico de por qué las causales pues se quedan cortas. O sea, a pesar de que son un avance importante, también se quedaban cortas, y sobre todo en los márgenes quedaban muchas mujeres pues en situación de vulnerabilidad, digamos, las que son más jóvenes, las que no tienen acceso quizá a recursos económicos, que no tienen acceso a educación, o viven en zonas donde hay presencia de actores del conflicto, donde no hay acceso a salud. Entonces, vimos que estas eran como las mujeres más afectadas por estas limitaciones del marco de las tres causales. Y particularmente en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres había un proceso de construcción de argumentos sobre la necesidad de eliminar el delito de aborto en Colombia. Entonces ellas, digamos, hicieron esta construcción de argumentos desde lo legal, desde como una perspectiva médica, desde una perspectiva también de democracia y de por qué la eliminación del delito implica reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas. Pero todavía esos argumentos no se sabía como a qué foro se iban a presentar o a través de qué mecanismo. Y, digamos, dio la coincidencia de que en el 2020 se falló una demanda que había presentado una abogada que buscaba retroceder en el marco normativo que teníamos. O sea, ella quería elevar como las penas, quería hacer más restrictivo el acceso al aborto en Colombia a través de una demanda de constitucionalidad. La Corte estudió esa demanda y ocurrió algo muy curioso, que fue que pues vimos al interior de la Corte, se supo que el magistrado ponente estaba como considerando, en lugar de restringir lo que teníamos, como avanzar, en el sentido de que quería despenalizar el aborto dentro de las primeras 16 semanas. Esta era una propuesta de este magistrado, pero pues finalmente la Sala Plena no la acogió. Se declaró inhibida la Corte pues para fallar en esta demanda, pero esto nos permitió ver cómo estaban las voluntades, ¿no? en la Corte, y ver que había como algunos magistrados que tenían como el interés en avanzar en la despenalización, pero luego también algunos como, bueno, que definitivamente no íbamos a lograr convencer, y otros neutrales que quizá podíamos llegarles con todos estos argumentos que se habían construido particularmente desde la mesa, pero también con la experiencia recogida, con la experiencia pues de las diferentes organizaciones, y a través de un nuevo litigio, y también aprovechando la experiencia que ya teníamos con la C355 y cómo fue este litigio estratégico. Entonces allí las organizaciones nos reunimos como a pensar en, bueno, ¿cómo vamos a estructurar esta demanda? ¿Cuáles van a ser los cargos de inconstitucionalidad? ¿Cómo vamos a convencer a la Corte de que es necesario volver a discutir este tema luego de que ya había una sentencia de constitucionalidad del 2006? O sea, teníamos que dar argumentos para reabrir la discusión y después debilitar la cosa juzgada. Entonces, en medio de pues toda esta discusión, llegamos a diferentes argumentos novedosos, creativos, y uno muy importante allí fue el de mujeres migrantes, que está dentro de pues la vulneración al derecho a la igualdad, que implica pues la penalización del aborto incluso bajo un régimen de causales. Entonces, digamos, este cargo pues lo redactamos desde Women's Link con mucha información que habían recabado muchas también organizaciones como la Mesa, pero también prestadores de servicios de salud como Profamilia, Oriéntame. Esos datos fueron claves para mostrar pues que las mujeres en situación migratoria irregular realmente enfrentan pues muchas barreras para acceder al servicio, empezando porque
pues como no están regularizadas, no están afiliadas al sistema de salud, entonces eso hace difícil que se acerquen siquiera a pedir información, el estigma, también la falta de conocimiento del marco legal, no necesariamente las mujeres que llegan a Colombia de Venezuela saben como qué es lo que está vigente en materia de IVE, y también visibilizamos como todas las violencias que ellas viven en el tránsito. Entonces, por ejemplo, si pasan a través de pasos pues irregulares, están expuestas a ser víctimas de trata, ser víctimas de violencia sexual, eso también, digamos, está documentado, y muchas de ellas además llegan al país con necesidades en materia de salud sexual y reproductiva insatisfechas, entonces sin acceso a anticoncepción, sin educación sexual, con embarazos no deseados, y pues todo esto lo hace todo muy difícil. Entonces eso lo planteamos en este cargo. Planteamos que la penalización del aborto, así fuera bajo un régimen de causales, pues era como generaba una discriminación indirecta frente a estas mujeres. También mencionamos pues otras mujeres en situación de vulnerabilidad, y ese fue principalmente pues el argumento, además de que pues también desde Women's hemos acompañado a mujeres migrantes pues en nuestros litigios, y habíamos intentado ya como visibilizar la situación ante los tribunales, entonces eso también nos sirvió como para plantear el cargo, y pues finalmente esto quedó reconocido en la sentencia y luego también en la resolución 051 del Ministerio de Salud, que como que aterriza más los lineamientos sobre cómo se debe prestar el servicio de IVE. Listo. Y digamos, y era muy pertinente también traer la discusión, porque claramente el contexto en el que se desarrolló la sentencia C-355 del 2006, pues el contexto migratorio era totalmente diferente al que había en el 2020 o en el 2022. Entonces digamos que de pronto sí era también como la oportunidad de poder abrir el espacio a una discusión que de pronto hace 20 años no se veía necesaria, no estaba tan latente, porque siempre ha sido una discusión necesaria, pero de pronto era mucho más visible la población migrante en el 2020 que en el 2006. Te pregunto a ti, Carmen, ¿cómo fue desde el centro este proceso? Sí, no, yo absolutamente de acuerdo y comparto todo lo que ya Valeria comentó. Además, gracias por la invitación y gracias además compartir este escenario con ella. Y yo solo quisiera agregar que, claro, además era como dentro de las discusiones que se dieron en ese momento internamente, pues en el marco de este espacio que señala ya Vale, era indispensable, era realmente indispensable realizar ese alegato, ¿no? Porque, claro, recordemos lo que tú mencionas, no era para nada el contexto del 2006, por ejemplo, pero es que incluso eso se inscribía además en un contexto político muy complejo. O sea, recordemos además que cuando se presenta la acción de inconstitucionalidad, no estaban las fronteras pues cerradas, había una coyuntura humanitaria muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, llegué a Colombia en noviembre de 2014, y en esa época realmente, pues obviamente había mucha migración, pero jamás el contexto que luego se generó a partir de la crisis política en Venezuela, a partir del apagón tan terrible que hubo, ¿no? De unas cuestiones humanitarias inéditas que nunca se habían visto antes en el país, y que por supuesto generó pues una crisis que todavía vemos, ¿no? Y adicionalmente ya también recuerdo que para 2015 aproximadamente, el primer trabajo que yo tuve en Colombia fue justamente visibilizar episodios o situaciones de violencia obstétrica para las personas, tanto que quisieran seguir adelante con un embarazo en Colombia, como para aquellas que quisieran interrumpirlo. Y recuerdo perfectamente que, por ejemplo, fuimos a Cartagena y nos entrevistamos con alguien de la Secretaría de Salud, que es un distrito autónomo, y lo primero que en la primera pregunta, que era como un contexto súper general, lo primero que nos dijo en el 2015 era que lo peor que les había pasado eran las mujeres migrantes venezolanas que llegaban embarazadas sin ningún tipo de conocimiento, eso nos quería decir. Y recordemos también la desafortunada columna Dejen de parir, ¿no? Como todo esto se inscribe además no solamente en un contexto político y humanitario
profundamente preocupante, pero además dentro de un marco político y de un marco social de una xenofobia exacerbada que también se vislumbraba en los servicios de salud, incluyendo dentro de las más altas autoridades, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar también, y pues por supuesto, como dice Valeria, conforme a las cifras, etcétera, también era indispensable ese alegato que afortunadamente fue acogido. Claro. Les quiero preguntar qué ha pasado 2 años después. La sentencia ya cumplió 2 años y si bien uno puede ver todavía barreras en el acceso para todas, yo creo que independientemente de la nacionalidad o de la situación migratoria, siguen existiendo muchas barreras en el acceso al IVE. Pero me gustaría que reflexionáramos sobre cuáles pueden ser esas barreras puntuales para la población migrante y les pongo un ejemplo. Yo creo que hay un tema y me parece muy interesante que además en la demanda y en la sentencia haya quedado en particular las mujeres migrantes en situación migratoria irregular, porque creo que, claro, por ejemplo, el estatuto pues facilitó la regularización de la situación migratoria de muchas personas, pero el estatuto tuvo una ventana muy limitada de acceso y la migración sigue pasando y siguen llegando mujeres que tienen que atravesar en la ruta una serie de circunstancias pues de violencia sexual, que además siguen pues teniendo la dificultad para poder denunciarla, pero también uno podría reflexionar que muchas de estas personas que migran en situación irregular seguramente es la primera vez en su vida que están haciendo algo que sienten que no va como con la ley. Y de pronto también eso tiene que ver con el lenguaje, porque hablamos de migración ilegal, no de irregular, pero de pronto hay una barrera en el lenguaje de que tanto la migración como el acceso al IVE se sigue viendo o se sigue encontrando en un lenguaje como de lo ilegal, de lo prohibido, de lo que no es accesible. Entonces les quiero preguntar, 2 años después, ¿qué barreras se siguen presentando en particular para la población migrante que sigue llegando y que pues encuentra ahora más barreras también en los trámites de regularización de su situación migratoria? Entonces, yo voy a ser muy, muy cortito. Sí, efectivamente, como tú señalas, Lina, siguen existiendo barreras para todas, ¿no? Para todas, que tienen que ver como desde las interpretaciones erróneas del marco legal, el desconocimiento del marco legal, de la circular, entre otras, esas para todas. Y son exacerbadas o intensificadas también para las mujeres, por ejemplo, migrantes, incluyendo, por supuesto, las que están en situación migratoria irregular. Algunas de ellas, por ejemplo, son, las que todavía no se han regularizado. Es que recordemos también que en Venezuela existe un marco legal muy restrictivo del acceso al aborto, ¿no? Allá solamente tenemos, como en términos coloquiales, solamente está vigente la causal vida y hay cero pedagogía alrededor de ella y la interpretación que se hace es profundamente restrictiva. Y no solamente eso, no solamente tenemos eso en la cabeza, sino además que tenemos en la cabeza las dinámicas inseguras que existen en Venezuela para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, quienes lo logran, que además sucede en contextos inseguros, clandestinos y profundamente vulnerables y precarios, ¿no? Que por supuesto afecta a las personas en situación de pobreza de otra forma. Entonces venimos ya con esas nociones y entonces sigue existiendo un desconocimiento de lo que tú decías, del marco legal que está vigente, de las rutas de atención. Sigue existiendo, por ejemplo, un efecto miedo de que, pues, es sobre todo para las migrantes que se encuentran en situación irregular, de que tienen miedo de que las vayan a reportar. Y ese miedo tampoco es aleatorio, eso tiene también y está muy ligado con los estereotipos de género que todavía están muy insertos en el sistema de salud. Y es que, por ejemplo, uno de los estereotipos que hemos podido identificar es que entonces se cree que las mujeres migrantes, somos irresponsables frente a nuestras libertades sexuales o somos irresponsables frente al cuidado de nuestra salud reproductiva. Eso está muy vigente. Entonces, cuando las migrantes en situaciones además como de pobreza o extremas de vulnerabilidad intentan acceder al sistema de salud para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, se encuentran con esa violencia, porque al final es un entramado de violencia institucional y de violencia de género. Sí, súper de acuerdo con Carmen, y yo añadiría que, digamos, además del desconocimiento del marco legal por parte de las mujeres que necesitan el servicio, también
es el desconocimiento de los mismos prestadores de servicios de salud sobre, en general, la sentencia causa justa. O sea, es decir, todavía vemos que hay prestadores que, a pesar de que existe una resolución, bueno, no sabemos si es como inocentemente o que realmente utilizan este argumento de que hasta que no haya una ley, entonces yo no voy a cumplir con la sentencia, pero eso pasa. Digamos, desconocen el marco legal vigente, pero también, o sea, esto afecta a todas las mujeres, pero sobre todo a las mujeres migrantes, porque los prestadores dicen como no, o sea, no atienden partos, mejor dicho, no atienden partos de mujeres migrantes, no, las mujeres migrantes no luchan mucho para acceder a controles prenatales, y ahora pues tampoco, digamos, va a cambiar la realidad de la noche a la mañana o en 2 años, en el sentido de que pues no necesariamente todos los prestadores están atendiendo a las mujeres migrantes que no tienen su situación migratoria pues regularizada. Y esto pues también genera que las mujeres, como decía Carmen, tengan un temor por ir a buscar o a solicitar información o a solicitar la IVE, y muchas veces también hemos identificado que el Estado lo que hace es, ante, digamos, derechos de petición que enviamos para obtener información sobre, bueno, cómo se está prestando el servicio, qué se está haciendo en la práctica, muchas veces el Estado lo que dice, o las secretarías de salud o las gobernaciones, es que pues ya existen como agencias de cooperación internacional, organizaciones que prestan el servicio, porque existen, no sé, convenios con algunas EPS o porque llegan las agencias como a suplir un poco esa falta de capacidad del Estado, y pues es, digamos, es un argumento que siempre sale y es difícil porque entonces el Estado considera que, pues bueno, a través de estos terceros, entonces se está cumpliendo como con la obligación, y muchas veces esos terceros, como Profamilia o como agencias de Naciones Unidas, organizaciones, pues están reventadas, o sea, tampoco dan abasto, y muchas veces las mujeres terminan accediendo porque tuvieron la suerte de consultar con una organización que la orientó, o sí, se dan como en casos muy específicos, pero realmente pues es difícil, y también creo que hace falta como un mayor también registro de, en general, cómo va la implementación pues de la sentencia en la práctica, también por parte del Ministerio de Salud, es decir, hay informes, por ejemplo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres sacó un informe de 1 año, pues cumplido 1 año de la sentencia, en el que se demostraba que por lo menos ante las atenciones de la mesa, el número de mujeres migrantes que habían requerido como el apoyo de la mesa había disminuido con respecto al año anterior, y eso nos da como una noción de que la sentencia sí tuvo alguna mejoría, a pesar de que falte, pues obviamente implementarla más en esta situación concreta de las mujeres migrantes, pero en general también hace falta, creo que quizá más información sobre cómo se están comportando las barreras en ese caso particular, y cifras sobre todo. Claro, y porque esto que tú dices de creer que el trabajo de las agencias de cooperación internacional suplanta, más no es complementario a lo que realmente el Estado debería estar haciendo, también les facilita a ellos, o de pronto invisibiliza que ellos mismos siguen perpetuando algunas barreras en el día a día. O sea, que el Estado no solo no está garantizando, sino que además está imponiendo unas barreras que todavía la población que intenta acceder al IVE, y sobre todo la población migrante, pues sigue encontrando. Pues les agradezco mucho por el espacio, por esta información, y creo que sobre todo por visibilizar este tema. Creo que este es uno de los logros y de las ganancias más importantes de la sentencia, y es poder reconocer que dentro de las vulnerabilidades hay algunos grupos poblacionales que pueden enfrentar unas barreras particulares, y que pues ojalá en el corto, mediano y largo plazo, pues la implementación de esta sentencia permita y garantice el acceso a los derechos de las mujeres migrantes. Entonces, muchas gracias por el espacio y por haber compartido pues sus experiencias.